según nos comentó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano, el día de hoy, entre hoy y mañana, estaría listo el dictamen de las leyes secundarias de telecomunicaciones. Este tema ha sido motivo de discusiones. Surgió un grupo que las cuestiona fuertemente. El PRD al menos ha dicho que no va con estas leyes. Sin embargo, Javier Lozano estaba, al menos hasta antes de la Semana Santa, todavía a principios de la semana pasada hablamos con él, muy decidido, insistiendo en que hoy, mañana, según un calendario que habían fijado en el Senado, estará listo el dictamen de estas leyes de telecomunicaciones, de estas leyes secundarias, y podría votarse en cualquier momento. Estaría listo el Senado, pasaría a Cámara de Diputados. En fin, lo cierto es que tenemos una ley aprobada el año pasado y tenemos una reforma aprobada el año pasado y no tenemos las leyes secundarias. ¿En qué situación se encuentra entonces en este momento las telecomunicaciones en México? Saludamos al subsecretario de Comunicaciones, a José Ignacio Peralta. Subsecretario, gusto en saludarlo, buenos días. Muchas gracias, don Ciro, me da mucho gusto saludarlo igualmente y agradeciendo la entrevista y por supuesto saludando a todo el auditorio que nos escucha. ¿Es de vida o muerte que estas leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones se aprueben ya, subsecretario? Bueno, es muy importante que tengamos un marco normativo, un marco jurídico que sea perfectamente congruente y consistente con lo que se estableció en la reforma constitucional del año pasado. Hay que recordar que en este momento pues, tenemos una ley vigente, la Ley Federal de Telecomunicaciones, una ley que data de 1995, y una ley de radio y televisión que es un poco más antigua, es de 1960, me parece, que son, pues el marco jurídico de referencia que rige actualmente pues la normatividad, la legalidad, el comportamiento, etcétera, del sector. Y que con base en la reforma constitucional y en las leyes vigentes, pues el IFT ha venido actuando, tomando decisiones muy importantes, declarando preponderancia, imponiendo regulación asimétrica, convocando a la licitación de nuevas cadenas, etcétera, cumpliendo con el mandato constitucional, esperando pues que la ley nueva, la iniciativa pueda aprobarse y tengamos este nuevo marco jurídico, pero finalmente tenemos uno vigente que es el que se aplica. Bueno, se ha cuestionado mucho que en las leyes reglamentarias la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, el gobierno federal, determinaría la procedencia de solicitud para el otorgamiento de una concesión. Eso está en el párrafo cuarto del artículo 97. ¿Que esa no era ya, según la reforma, una facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Bueno, en la reforma constitucional hubo un cambio muy importante en el artículo 27, en donde la administración del espectro radioeléctrico que antes tenía el Ejecutivo Federal pasa a ser responsabilidad ahora del órgano regulador que tiene autonomía constitucional. En ese sentido, la propia reforma también establece que para el otorgamiento de concesiones, revocaciones, etcétera, pues se deberá de contar con una opinión de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una opinión no vinculante. Una opinión no vinculante, ¿así lo dice la ley claramente? Así lo establece el proyecto de ley reglamentaria. Efectivamente, las opiniones de la SCT en los diferentes puntos se ha mencionado también, por ejemplo, que el programa de trabajo y algunas otras cuestiones también deberán de ser opinados por la Secretaría, y en todos los casos se establece con mucha claridad estas opiniones, así como lo dice el texto constitucional, pues son no vinculantes, respetando la autonomía constitucional del órgano, pero sí generando una idea muy clara de que pues, el sector de telecomunicaciones es un sector transversal, es un sector que requiere de la coordinación de los diferentes, integrantes del Estado mexicano, y que en ese sentido pues debe haber parámetros legales que definan una coordinación muy clara entre el Ejecutivo Federal y el propio órgano regulador. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno es el tema de las posiciones orbitales. Estas se gestionan en un organismo internacional que es la UIT, con base en Ginebra, sí, en Suiza. Es un órgano que depende de la ONU
y que solamente trata con entes soberanos. La representación del Estado mexicano en organismos internacionales recae en el Ejecutivo Federal y es, por tanto, quien debe de acudir a la ventanilla a hacer esta gestión de posiciones orbitales. Esto requiere pues una coordinación con el órgano regulador y necesitamos parámetros legales para que se dé esa coordinación. Ustedes opinan, pero decide el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el caso de las concesiones, sí, regresando a mi pregunta. Es un tema que decide el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el que solamente participaría la SCT con base en una opinión de carácter no vinculante. ¿Es lo mismo en el caso que también se ha criticado mucho de que la Secretaría de Gobernación supervisaría contenidos en medios electrónicos? Bueno, ahí hay otro parámetro constitucional. En primer lugar, el artículo 11º transitorio de la reforma constitucional del año pasado establece con mucha claridad dos aspectos que sí son atribución y responsabilidad del IFT. El primero es que el IFT debe de vigilar el cumplimiento de los tiempos para la publicidad. Sí. Y en segundo lugar, que debe de regular, supervisar también el cumplimiento de la publicidad en pauta de programación infantil y en contenidos infantiles. Esto no quiere decir que el IFT tenga facultades para analizar la publicidad o los contenidos en materia de salud. Solo los tiempos. Los tiempos de publicidad en general sí es una facultad de atribución del IFT para cualquier tipo de publicidad, pero en materia de supervisión de contenidos solamente le asigna la responsabilidad de la programación infantil. Y si por ejemplo, se va a anunciar o se va a dar un contenido que tiene que ver con una medicina que cura ciertos padecimientos, pues es un tema que vigila la COFEPRIS, que así está en la ley actual y que así se establece en la iniciativa, que es quien tiene la capacidad técnica para poder vigilar que esta medicina pues, realmente cumpla con lo que se dice y que no esté engañando al público, ¿no? Así es como se da esa coordinación y lo que se establece con mucha claridad, como lo dije ya en el 11º transitorio de la reforma, es solamente los tiempos de publicidad y los contenidos infantiles. Bueno, se critica también que la definición en estas leyes reglamentarias de preponderancia se da por sector, es decir, el sector de telecomunicaciones, el sector de radiodifusión, y no por servicios, como dice la Constitución, que sería radio, televisión abierta, televisión de paga, y hay una crítica muy fuerte porque no se está considerando, lo cual permitiría que, por ejemplo, Televisa mantuviera, según los críticos, preponderancia en la televisión de paga sin que las leyes la toquen. Subsecretario José Ignacio Peralta. Es un tema de la mayor importancia y es uno de los temas que también se ha mencionado mucho. Yo haría dos comentarios. En primer lugar, ¿cuáles son los argumentos legales para determinar que la preponderancia es por sector y no por mercado? En primer lugar, se establece en el 8º transitorio, en la tercera fracción, que la preponderancia será por sector, pero deberá de medirse con base en los servicios para poder llegar a una medición sectorial. Esta interpretación constitucional se recoge en el primer dictamen del Senado. De hecho, con mucha claridad pueden revisar las páginas 269 y 270 del primer dictamen del Senado de hace un año, cuando pasó por primera vez la reforma constitucional en la Cámara Alta, y ahí se establece con muchísima claridad que el criterio del legislador para definir preponderancia es un criterio sectorial. En segundo lugar, hay un tema técnico. No desaparece en ningún momento la figura de dominancia, que es poder sustancial en el mercado relevante. Esto quiere decir que cualquier empresa, como el caso que menciona, no va a ser declarada preponderante porque es una medición sectorial, sí puede ser declarada dominante en el mercado relevante y por lo tanto, como consecuencia, aplicarle regulación asimétrica. Esto permitiría que incluso aquellas empresas que no son preponderantes puedan tener regulación asimétrica que nos genere hacia adelante condiciones de competencia. Esta parte ha sido pues sujeta a un debate y me parece que es muy importante entender cómo se complementa la figura de preponderancia que mide tamaño de forma sectorial con la figura de dominancia que mide comportamiento de forma
digamos, específica para los mercados relevantes. Bueno, para los críticos, ellos insisten, ¿no?, que aquí se está dejando intacto un poder dominante y preponderante. Hablan mucho de la televisión de paga. Yo creo que es una preocupación entendible, pero atendible también. Creo que en la legislación, en la iniciativa de reforma en ley secundaria, se establecen mecanismos muy claros en donde alguna empresa que tenga un porcentaje que vaya más allá del 50% en el sector, en el mercado de televisión restringida, puede ser regulada de forma simétrica con la figura de dominancia en el mercado, digamos, poder sustancial en el mercado relevante, y con ello irnos hacia más condiciones de competencia. Creo que es atendible, y la normatividad, la iniciativa sí lo establece. Subsecretario, estamos hablando con el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta. Tenemos que hacer una pausa. Queda el tema también del que se ha hablado mucho, del Internet, de que ahora el Estado mexicano, el gobierno mexicano, va a tener la facultad para bloquear el Internet, para tomar una serie de decisiones sobre Internet, redes sociales. Nos esperaría un par de minutos para hacerle esta última pregunta sobre este tema. Estamos recibiendo muchas llamadas. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Hacemos pausa y terminamos esta conversación con el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta.